Un ratito, empezamos. Bueno, buenas tardes. Hoy día vamos a tocar el tema de programación de actividades en salud, cuáles son sus etapas, cuáles son sus usos y cuál es la importancia de la programación, ¿no? Entonces vamos a ver un poco lo que es la planificación en salud y la programación en salud, cuáles son los objetivos estratégicos, la programación en red, ¿no? Lo que es atención primaria en salud, etapas de la programación en salud, los atributos de la programación y la importancia de la programación, ¿no? Entonces, si vemos la planificación en salud, definida como el proceso por el cual una sociedad define lo que se propone lograr en el futuro, ¿no? Especialmente en el campo de la salud, para lo cual tiene que asignar los recursos necesarios para alcanzar los fines de este programa, ¿no? Entonces, planificar es establecer pues, una relación directa entre el recurso dirigido al logro de un objetivo, ¿no? Y esto va a implicar la necesidad de utilizar un proceso racional, ¿no? Para lograr con los recursos existentes el máximo de los objetivos, ¿no? En otras palabras, tenemos que maximizar y hacer un uso adecuado de los recursos. Eso se conoce como el principio de maximización, ¿no? Y también utilizar el mínimo de recursos para lograr un objetivo determinado, ¿no? Es el principio de minimización. O sea, yo no puedo, para lograr un objetivo, utilizar más de lo necesario, en otras palabras, ¿no? Expresado de una forma más sencilla, esto significa aumentar el rendimiento de los recursos y disminuir el costo de las actividades para alcanzar el máximo de objetivos, ¿no? Entonces también el proceso de planificación de salud debe ser contemplado en los siguientes pasos, ¿no? O sea, primero hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, en el diagnóstico, vamos a ver aquí, es fundamental, ¿no? Para hacer la programación, ¿no? Porque en base al diagnóstico nosotros vamos a describir ahí de manera objetiva y exacta, ¿no? Cómo está el estado de salud, ¿no? Del área o del lugar donde vamos a hacer la programación, ¿no? Tratando de explicar las causas que están determinando esta situación, ¿no? Con la finalidad de controlar o priorizar o dirigir los recursos al control de estas causas para garantizar un mejor estado de salud en la población, ¿no? Entonces, en el diagnóstico deben considerarse, en primer lugar, los agentes patógenos causantes de la enfermedad. O sea, hay que buscar los factores que están determinando o causando el problema de salud, ¿no? Por otro lado, hay que medir la susceptibilidad de la población, ¿no? Que eso va a estar también condicionado en base a la estructura demográfica, a los factores socioeconómicos. Entonces, ¿qué significa que está condicionado en base a la estructura demográfica? Que la susceptibilidad va a ser diferente para cada etapa del ciclo de vida, ¿no? Entonces, ahora, de acuerdo al MAIS, ¿no? Y al modelo de atención integral en salud,
nosotros tenemos que enfocar nuestra atención en la etapa niño, en la etapa adolescente, en la etapa joven, adulta y adulta mayor, ¿no? De igual manera, no podemos hacer una planificación genérica si no contemplamos la estratificación socioeconómica, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener que programar en base a algunos factores determinantes, que es el nivel socioeconómico. Entonces, es fundamental aquí estratificar los niveles, ¿no? De pobreza extrema, pobreza, ¿no? Clase media, ¿no? Clase alta, ¿no? En realidad tenemos 5 estratos socioeconómicos en los cuales debemos estratificar nuestra programación, ¿no? Igual, el medio ambiente hay que considerarlo con sus aspectos geográficos, las condiciones, por ejemplo, del abastecimiento de agua, el sistema de disposición de excretas, cómo está el manejo de los residuos, cómo es el control de vectores, cómo es el manejo de la vivienda saludable y otros que pueden estar afectando las condiciones ambientales y que van a influir de manera positiva o negativa en la salud del individuo, de la familia y la población, ¿no? Y un cuarto factor en el diagnóstico va a ser cómo está la política sanitaria, ¿no? Entonces, ¿cuál es la política? Acá se define como el proceso por el cual se adoptan decisiones y se realizan esfuerzos para alcanzar objetivos de salud en la población que estamos administrando, ¿no? Entonces, conocida la realidad con el diagnóstico y teniendo la idea de qué es lo que se quiere obtener, se debe proceder a conocer cuáles son los recursos existentes primero, ¿no? Para que posteriormente se haga el pronóstico de la situación de dicha área, ¿no? Segundo componente es la programación propiamente tal, ¿no? En este segundo paso, una vez que nosotros ya hemos conocido el problema, conocemos los determinantes y se plantean los objetivos, entonces, conocidos los objetivos, ya se pueden establecer prioridades y se seleccionan y se determinan los recursos necesarios, ¿no? Entonces hay que definir aquí con precisión, ¿no?, cuál es la composición tanto cualitativa como cuantitativa, ¿no?, del instrumento que vamos a utilizar para poder determinar el costo exacto de una actividad. Entonces el objetivo de la programación está orientado a cómo voy a asignar los recursos necesarios para que se cumpla con las tareas y actividades orientadas al logro de un objetivo, ¿no? Por lo tanto, necesitamos costearlo, ¿no? Costearlo en el sentido de evaluar cuánto costaría el uso de todos los recursos involucrados en las actividades, ¿no? Y luego se selecciona con cuál de los instrumentos se debe usar, ¿no?, para producir un tipo de actividad más efectiva, ¿no? ¿Qué consideramos para eso? Ver el rendimiento, siempre tener presente la calidad y luego el menor costo, no al revés, ¿no? Yo no voy a buscar primero el menor costo y al final voy a terminar con verificar la calidad. Entonces, primero yo voy a determinar calidad, y en base a calidad tengo que medir el rendimiento, y según eso recién puedo optimizar los costos, ¿no? Entonces, con fines programáticos se adopta el tipo de instrumento que demuestra ser más efectivo, ¿no? Y con eso, conociendo los recursos, se puede hacer ya una determinación más realista de las prioridades orientadas al logro de los objetivos, ¿no?, a tener en cuenta, ¿no? ¿Y qué utilizamos para hacer la priorización? Para hacer la priorización utilizamos criterios de magnitud, ¿no? Hay que medir la magnitud del problema, el criterio de trascendencia. La trascendencia es medir la gravedad del problema, o sea, cuánto discapacita, cuánto mata el problema, ¿no?, o cuál es el nivel de pérdidas que puede generar, ¿no? Luego, ver la susceptibilidad de ser suprimido o modificado, ¿no? Entonces, el problema lo podemos controlar o no lo podemos controlar, ¿no? Porque si no lo puedo controlar, no tengo por qué programarlo, ¿no? Entonces hay que ver ahí la susceptibilidad de ser suprimido o modificado dicho factor que está influenciando en el problema, ¿no? Y el cuarto componente es cuál es la técnica a usar y cuánto es el costo que representa, ¿no? Entonces, con estos 5 elementos se estructura un índice de prioridad global, ¿no?, el que nos va a servir de base para establecer las prioridades, de acuerdo al criterio nacional. Utilizamos esos criterios, ¿no? El tercer componente es la discusión, ¿no? Entonces, acá el programador está ahora en la capacidad de presentar a los organismos ejecutivos
y a un panorama general de cuál es la situación de salud del área programática y ofrecer aquí las diferentes alternativas priorizadas con las cuales vamos a actuar para controlar el problema, ¿no? Entonces, con estos elementos de juicio ponemos pues a la disposición de los tomadores de decisiones para que definan la inversión para el control de dicho problema. Entonces, aquí le presentamos un cuadro de necesidades, ¿no? Un cuadro de prioridades, ¿no? Ese cuadro de necesidades lo vamos a presentar en base a un cuadro de prioridades, ¿no? Y hemos dicho que para eso estamos utilizando criterios de magnitud, trascendencia, vulnerabilidad de daños, ¿no? Cuál es el monto o el costo de las actividades, ¿no? Cuál es la cantidad de instrumentos que están normalizados, si existen, están existentes o son necesarios, es importante. O sea, no podemos comprar por comprar, sino primero evaluamos nuestras existencias, ¿no? Entonces hay que comprar lo que nos falta. Lo que ya lo tenemos, simplemente hay que usarlo, ¿no? Y luego hacer el costeo de las actividades y aquí asignar ya los recursos necesarios programados para el año programático. Entonces, en la programación es importante para garantizar el presupuesto del año, ¿no? Entonces, generalmente nosotros programamos por año programático, ¿no? Igualmente hay que medir aquí la cantidad de personas que se necesita proteger, ¿no? Para reducir un daño. Entonces hay que ver cuál es nuestra población objetivo sobre la cual vamos a tener que hacer la programación, ¿no? Entonces toda esta documentación le va a permitir pues al que establece la programación preparar diferentes tipos de planes, ¿no? Que se puede ajustar a los lineamientos establecidos por el órgano normativo, que en este caso es el MINSA, ¿no? Y que ya mencionábamos antes, nosotros tenemos que tener alineados nuestros planes. Nuestro plan operativo tiene que estar alineado al plan estratégico institucional, ¿no? Y el plan estratégico institucional tiene que estar alineado al plan multisectorial de desarrollo nacional, ¿no? Entonces, en el proceso de planificación también contemplamos aquel que se llama el plan mínimo y el plan máximo, ¿no? Entonces, acá llamamos el plan mínimo, ¿no? Dice, es aquel con el que se pretende mantener estático el estado de salud de la población, o sea, que no se va a empeorar, ¿no? El objetivo es que el estado de salud se mantenga como está, que no se empeore. Significa aquí el mantenimiento de las tasas de mortalidad sin variación durante el periodo de tiempo que dure el plan, ¿no? También pretende mantener el volumen de actividades necesarias para poder cubrir la demanda de los servicios en la medida que lo establezca el pronóstico, ¿no? Porque yo no puedo hacer un plan mínimo si el pronóstico es, digamos, un poco oscuro, ¿no? Entonces, para un pronóstico que es, digamos, aceptable, puedo hacer un plan mínimo. Pero si mi pronóstico es que va a ser de alto impacto para la población, no puedo trabajar con un plan mínimo, ¿no? Luego tenemos el plan máximo, que contempla las actividades necesarias para proporcionarle a la población el máximo estado de salud. Y está condicionado por el rendimiento óptimo de los diferentes recursos e instrumentos con que disponemos, ¿no? ¿Y eso qué significa? Significa reducir los daños hasta el mínimo permitido por la vulnerabilidad del daño, ¿no? La disminución de los daños que son reducibles, ¿no? Y aquí va a determinar una baja de la demanda, ¿no? Pudiéndose aquí estimar el descenso progresivo en los costos de financiamiento del plan, ¿no? Entonces, cualquiera que sea el tipo de plan adoptado, deberá acompañarse a los programas complementarios que incluyen aquí las inversiones en edificaciones, en obras sanitarias, compra de vehículos, preparación y capacitación de las competencias del personal, etc., ¿no? Luego tenemos la ejecución, ¿no? Entonces, la ejecución, la intervención del planificador en este paso de la programación consiste en hacer la interpretación necesaria para que se establezcan los mecanismos ejecutivos y normativos indispensables para garantizar el desarrollo de las actividades, ¿no? Entonces, es importante garantizar pues, que estén todos los recursos necesarios para que las actividades se puedan ejecutar y hay que estar evaluando, ¿no?
El quinto punto final, el punto final es la evaluación, ¿no? La evaluación debe realizarse de manera periódica para determinar si cada etapa de la programación se está cumpliendo y si está orientada al logro de las metas y los objetivos fijados, ¿no? Entonces, la evaluación nos va a permitir a nosotros pues, hacer también los ajustes necesarios, las modificaciones necesarias, de acuerdo con los cambios que observemos en el proceso de la ejecución, ¿no? Entonces, porque no siempre se va a ejecutar tal y cual está planificado. Lo ideal es hacer eso, ¿no? Pero no siempre, porque a veces hay situaciones contingenciales que pueden hacer variación en el proceso de ejecución. Entonces, para eso, durante la evaluación vamos a reajustar, ¿no? Entonces, tenemos aquí los momentos de la planificación, decíamos, es un análisis situacional, ¿no? En base al análisis situacional tenemos que programar nuestras actividades. Ahora, nuestras actividades tienen que estar programadas de manera coherente y consistente con la visión, misión institucional, ¿no? Que no puedes hacer una programación de actividades que estén fuera, ¿no? O que estén contempladas fuera de la visión, misión institucional, ¿no? Entonces, en base a eso, hacemos una priorización y análisis de problemas, definimos cuáles son los objetivos viables, se hace la programación de actividades, se garantizan o se emiten todos los recursos necesarios y las estrategias que vamos a desarrollar y finalmente hacemos la evaluación y reajuste y este es el ciclo de la planificación, ¿no? Entonces, ¿qué es la programación en salud en realidad? Entonces, un programa de salud va a ser un conjunto de acciones implementadas por un gobierno o por, en este caso, un gerente o un director, ¿no? Y siempre está dirigido con el objetivo de mejorar las condiciones sanitarias de la población. Entonces, de esta manera, las autoridades promueven campañas de prevención, garantizan el acceso democrático y masivo a los diferentes establecimientos de la red de atención sanitaria, ¿no? ¿Y qué es un plan de actividades en salud? Pues el plan de salud es el instrumento principal de la planificación en salud, ¿no? De cualquier territorio, ¿no? En el cual se van a establecer las prioridades de intervención sanitaria, se fijan los objetivos y se definen cuáles son los programas necesarios para mejorar los resultados esperados en la salud de la población, ¿no? Entonces siempre lo enfocamos en base comunitaria, ¿no? Pero sabemos que vamos a intervenir en individuos y familias, ¿no? Entonces, ¿qué objetivos se persiguen en los programas de salud? Entonces, entre los objetivos fundamentales de los programas de salud, ¿qué van a estar? Primero, promocionar hábitos y estilos de vida saludables, entonces, bajo estrategias de promoción de la salud. Entonces, sabemos, hay que utilizar estrategias como IEC, información, educación, comunicación, ¿no? Luego, la prevención de enfermedades, ¿no? La protección específica, ¿no? Como por ejemplo en la diabetes, hay que tratar las enfermedades que pueden estar concomitantes o comorbilidades que pueden agravar la diabetes también, ¿no? Entonces, igual hay que tratar las enfermedades que ya están una vez instauradas. Entonces, esos son los tres momentos: la promoción, la prevención y el control de las enfermedades, ¿no? En esa direccionalidad. No puedo hacer solamente programación de control de enfermedades que están instauradas. Lo ideal es anticiparnos a ese desenlace, ¿no? ¿Qué son las políticas de salud y para qué sirven, ¿no? Entonces, la política sanitaria va a ser la forma de gobierno mediante la cual se rige la sociedad, ¿no? O se regula para la búsqueda del bien común, ¿no? En relación con la salud de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿cómo se elabora un plan de salud? Pues el proceso de formulación y desarrollo de una política de salud describe aquí en esquema un movimiento circular que ya lo hemos visto, el ciclo de la planificación, ¿no? Entonces hay que definir y entender aquí el problema, después habrá que buscar una solución a ese problema, estableciendo cuáles son las metas y en base a esas metas asignar responsabilidades, ¿no? Porque tenemos que ver quién se hace responsable del cumplimiento de las actividades o tareas orientadas al logro de metas y el logro de objetivos, ¿no? Entonces, a continuación se implementan acá las soluciones y se hace un seguimiento y finalmente se evalúa, ¿no?
Pues, ¿cuáles son los programas de salud en el Perú? Entonces, hay varios programas que manejamos a la fecha. Está en el Plan Articulado Nutricional, ¿no? Lo maneja el SENAN, ¿no? El Plan de Salud Materno-Neonatal, ¿no? Es el programa presupuestal 002, el Plan de Control de la Tuberculosis, VIH-Sida, tenemos el Plan de Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, ¿no? Plan de Control de Enfermedades No Transmisibles, Plan de Prevención y Control del Cáncer, Plan de Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, Plan de Control y Prevención de Salud Mental, ¿no? ¿Y eso dónde lo vamos a encontrar? En todas las estrategias sanitarias, ¿no? Entonces hay que ver cómo están definidas las diferentes estrategias sanitarias para ver qué planes se está contemplando el Ministerio de Salud, ¿no? Que es en este caso el responsable de garantizar que todo el sistema funcione en sentido de logro de estos planes programáticos, ¿no? Entonces, en el plan de salud, ¿de qué nace? Nace de la política de salud, ¿no? Entonces, para yo hacer un plan tengo que alinearme a la política de la salud, ¿no? No puede estar fuera de los lineamientos de política en salud, ¿no? Determinan los objetivos, ¿no? Determinan las metas, las estrategias y establecen los programas orientados al cumplimiento de las metas y el logro de los objetivos, ¿no? Representa un modelo normativo que pretende alcanzar en un plazo no mayor de 10 años, ¿no? Es lo ideal, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del sistema de salud? Entonces hay que conocer la finalidad también del sistema de salud para hacer una buena planificación y no estar desalineados o desorientados, ¿no? Entonces sabemos que la finalidad del sistema de salud es mejorar la salud de la población, prolongando la vida libre de enfermedad, ¿no? También otro de las finalidades es reducir las desigualdades en salud, mejorando la salud de los grupos más desfavorecidos de la sociedad. Entonces, en otras palabras, garantizar equidad en salud, ¿no? ¿Y qué es la programación? Pues la programación es la aplicación sistemática. Sistemática significa que hay que tener toda una estructura ordenada, ¿no? Y ordenada de los recursos de una población, ¿no? Para alcanzar los objetivos y metas propuestos en un plazo determinado, ¿no? Con un máximo de eficacia, ¿no? Pues aquí tenemos que buscar eficacia. ¿Qué significa eficacia? Controlar el problema para el cual está destinando los recursos, ¿no? Y un mínimo de costo, hay que ser eficientes, ¿no? Para resolver las necesidades de salud de la población, ¿no? Lo ideal es garantizar una programación en red, ¿no? E incluso ahora nos piden hacer programación multisectorial, ¿no? Ya la programación no debe ser unisectorial, sino tenemos que ser de carácter multisectorial, ¿no? Entonces, el proceso debe ser liderado por el gestor de la red, ¿no? En el contexto de los consejos de integración de red asistencial, ¿no? Ahora hablamos de las DIRIS, ¿no? Entonces, las direcciones de redes integradas de salud, ¿no? En el cual todos y cada uno de los actores involucrados en un marco de interdependencia, hay que ver que dependemos unos de otros y hay que trabajar de manera concordante, ¿no? De manera consensuada, ¿no? De manera coordinada, ¿no? Entonces ponen en común sus recursos, las tareas, aportes, necesidades, voluntades, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de anticipar y predecir en forma sistemática la futura actividad y su resolutividad del sistema, ¿no? Lo hacemos con la finalidad de asegurar, pues, un mejor estado de salud de la población, que está bajo nuestra jurisdicción, nuestra responsabilidad, ¿no? Lo hacemos en el marco de los recursos que el Estado nos pone a disposición. Entonces, nosotros tenemos un presupuesto, ¿no? Que lo conocemos como el presupuesto inicial de apertura, que es lo que nos asigna el pliego, ¿no? Y bueno, al pliego le asigna el MEF, ¿no? Y en base a eso tenemos que programar nosotros los recursos necesarios de las actividades priorizadas, ¿no? Entonces es importante entender en salud pública también la atención primaria de la salud, ¿no?
porque no podemos dejar fuera de la programación. Entonces, la atención primaria de salud es la puerta de entrada al sistema de salud, ¿no? Donde se realizan las actividades de promoción, prevención, rehabilitación, cuidados paliativos y algunas especialidades, ¿no? Entonces, es importante aquí, no puedo dejar de programar en mi plan de programación actividades de promoción de la salud, ¿no? Actividades de prevención, actividades de recuperación, de rehabilitación y cuidados paliativos. Ok. Luego ver los niveles de capacitación que necesitamos para aumentar el nivel de desempeño y la capacidad resolutiva del sistema, ¿no? Entonces, importantísimo también, ¿no? Derivar a nivel secundario y terciario de atención, ¿no? Entonces, garantizar lo que se llama el sistema de referencia. El primer nivel debe garantizar un sistema adecuado de referencia y no hacer un mal uso de la referencia para la hospitalización o el manejo de urgencias, ¿no? Entonces, hacer interconsultas de referencia y luego la contrarreferencia, que va del establecimiento de mayor complejidad al de menor complejidad, ¿no? Entonces, la referencia es del de menor complejidad al de mayor complejidad. La contrarreferencia es al revés, del de mayor complejidad al de menor complejidad, ¿no? Igual, presta servicio de atención clínica y urgencia y docencia cuando corresponda. Urgencia, ahora manejamos el SAM, ¿no? Entonces, en la atención primaria de salud existen centros que dependen de los servicios de salud. La administración de los recursos va a depender ahorita de las DIRIS y de las RITS, ¿no? Y la parte técnica va a depender del servicio operativo de salud. La población inscrita en el FONASA es para los que tienen seguros, el seguro social, ¿no? Le hacen una asignación per cápita, ¿no? Es por cada asegurado, ¿no? Entonces, aquí el uso, aquí es importante que los usuarios deben inscribirse, pues ahora con el famoso SIS, el Seguro Integral de Salud, debemos tener la población de asegurados, ¿no? Y debe inscribirse de acuerdo a su jurisdicción que le corresponde, ¿no? En base a su domicilio. Y bueno, en el Seguro Social lo hace en base a su lugar de trabajo también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las atribuciones de los equipos de atención primaria en salud, ¿no? Entonces, tener conocimiento de su población primero. Entonces, tengo que tener lo que se llama mi población programática, ¿no? En base a esa población, tengo que hacer el diagnóstico de salud. Entonces, ¿para qué? Porque podemos modificar ahí los atributos de las diferentes actividades que están orientadas para la consecución de los objetivos y siempre en base a normas técnicas emitidas por el órgano rector, que es el MINSA, ¿no? Entonces, existen aquí acciones de salud pública, ¿no? Y de garantías, ¿no? Que es el aseguramiento universal en salud, manejado por el sistema de seguro universal, ¿no? Que consideran aquí normas que no pueden ser flexibilizadas a nivel local, ¿no? Entonces, tenemos que respetar la cartera de servicios que nos asigna el sistema de aseguramiento, ¿no? Tener un equipo multidisciplinario, entonces, otra cosa que hay que entender, ¿no? La programación tiene que trabajarse de manera multidisciplinaria, ¿no? Entonces, tenemos que tener un equipo multidisciplinario, ¿no? Decidir quién realiza la acción de salud, teniendo presente las orientaciones técnicas y la necesidad de adecuarlas según la realidad local, ¿no? Entonces, tenemos que planificar. Si bien es cierto, a nosotros nos dan normas nacionales, pero esas normas hay que hacerlas aterrizar en nuestro nivel local, ¿no? Entonces, tenemos que adecuarlas a nuestra realidad, ¿no? Determinar la dotación necesaria de recursos humanos es otra parte importante de la programación, ¿no? Entonces, según la programación de actividades, ¿no? Definidas en base a las metas sanitarias y las orientaciones técnicas que va a estructurar la demanda, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con documentos técnicos, no puedo salirme de ese marco, siempre adecuándolos a nuestras condiciones locales, ¿no? Y en base a eso hacemos la prioridad local, pues, ¿no?
¿Cuáles son las atribuciones de los equipos de atención primaria en programación? Entonces, primero, planificar actividades de capacitación, tanto en el área técnica como en el área de gestión. ¿Esto quién lo debe planificar? ¿Quién es el responsable? La DIRIS y las redes integrales de salud, ¿no? Asegurar sistemas de supervisión, control de calidad y evaluación de resultados. También le corresponde eso a las DIRIS y a las RITs, ¿no? Incorporar en la programación los tiempos necesarios. ¿Para qué? Para garantizar el trabajo extramuro, ¿no? Entonces ahora tenemos que hacer planificación integral e integrada, ¿no? Planificación integrada significa trabajo multidisciplinario, ¿no? Integral, que debo comprender todos los problemas sin dejar, por mínimo que sea un problema, fuera, ¿no? Entonces hay que planificar de manera integral, ¿no? Y planificar para el trabajo intramuro y el trabajo extramuro, ¿no? Entonces, si quiero garantizar un modelo de atención integral, mi programación tiene que estar dirigida a las actividades intramurales y a las actividades extramurales. Dentro de las actividades extramurales están las visitas domiciliarias, ¿no? Entonces, estas visitas domiciliarias tienen que estar planificadas. Yo no puedo hacer visitas porque sí, ¿no? Entonces, si salgo a hacer una visita domiciliaria, tiene que haber un objetivo sanitario bien establecido y orientado al control de un problema de salud de esa jurisdicción, ¿no? Igual, actividades de control ambiental y de riesgo sanitario. ¿Cómo controlo el riesgo ambiental y sanitario? Haciendo actividades extramurales, ¿no? Porque está fuera de mi jurisdicción, ¿no? Y que eso va a condicionar los estados de salud de la población de mi jurisdicción, ¿no? Por otro lado, garantizar el trabajo comunitario, ¿no? ¿Cómo garantizo yo la participación social? Es importantísimo, ¿no? Y siempre mantener, digamos, permanentemente capacitado a mi recurso humano. Entonces tenemos que tener un plan de capacitación, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante programar salud, ¿no? Entonces, primero porque me permite identificar los problemas y las necesidades, ¿no? Que, si bien es cierto, pueden ser muy numerosas, ¿no? Y a veces los recursos son limitados, ¿no? Entonces, teniendo yo recursos limitados, tengo que tener capacidad de programación y planificación, ¿no? Con la finalidad de programar aquello que está priorizado, ¿no? Entonces, hay que hacer un enfoque riesgo, un sistema de priorización, ¿no? Entonces, sabemos pues que las acciones de salud son muy complejas, ¿no? Y por eso tenemos que tener una visión de programación multisectorial, ¿no? Y multidisciplinaria, ¿no? Entonces, no solamente somos los médicos que podemos resolver el problema de salud. Entonces, hay que ver qué disciplinas están involucradas en el problema, tanto aquellas que se involucran de manera directa o indirecta, ¿no? Por otro lado, sabemos que nuestro recurso humano tiene, digamos, una asimetría en su competencia, ¿no? Y es escaso, ¿no? Entonces necesitamos optimizar al máximo el recurso humano. Pues para eso tenemos que tener todo un plan de mejora continua de su desempeño, ¿no? Y eso significa tener un plan de capacitación orientado al logro de los objetivos de la programación sanitaria, ¿no? Entonces, los recursos que utilizamos pues son complejos y requieren de un gran número de esos recursos. Por lo tanto, hay que saber direccionarlos a las actividades que están dirigidas al control de los problemas priorizados, ¿no? Otra importancia de programar de salud es que las necesidades de salud pues, son infinitas, ¿no? Entonces yo no voy a tener todos los recursos para todas las necesidades. Entonces tendré que primero saber identificarlas, ¿no? Segundo, tendré que saber jerarquizar estas necesidades. Y tercero, saber priorizar estas necesidades a las cuales voy a dirigir mis recursos, ¿no? Por otro, ¿y eso debido a qué? A que los recursos siempre son limitados, pues, ¿no? Entonces tenemos necesidades infinitas y tenemos recursos limitados. Entonces aquí la programación es vital, ¿no? Entonces saber programar en base a enfoque riesgo y priorización es
muy importante, ¿no? Y eso nos genera pues un dilema económico, ¿no? Entonces aquí, por lo tanto, se debe lograr un equilibrio entre los recursos y las necesidades, ¿no? Los programas en salud va a ser el conjunto de actividades agrupadas de acuerdo a criterios, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar necesariamente criterios de programación, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son los criterios a considerar? Primero, el objetivo del programa, ¿no? Entonces, ¿está dirigido a las personas o está dirigido al medio ambiente, ¿no? ¿Cuáles son los grupos de edad a ser intervenidos, ¿no? Entonces, hay que establecer, de acuerdo a las estrategias sanitarias, entonces existe lo que se llama la población objetivo, ¿no? Y en base a esa población objetivo estará la población programática, ¿no? Luego tenemos los problemas de salud que tenemos que abordar, ¿no?, de esta población objetivo, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a abordar? ¿Con qué tecnología lo vamos a abordar? Del uso de tecnologías y todos los demás recursos que necesitamos, ¿no? Entonces hay ejemplos de programas, ¿no?, por grupos etarios, ¿no?, o por etapas del ciclo de vida. Entonces ahora, de acuerdo al MAIS, ¿no?, hay programas dirigidos a la etapa niño, hay programas dirigidos a la etapa adolescente, hay programas dirigidos a la etapa joven. Ahorita ya tenemos la etapa joven desde el año 2009, se estableció como etapa del ciclo de vida la juventud, ¿no? Ahora tenemos niño que va de 0 a 11 años, adolescente que va de 12 a 17 años, joven que va de 18 a 29 años, adulto que va de 30 a 59 años, y adulto mayor que va de 60 años a más, ¿no? Y tenemos una programación especial para la mujer, ¿no?, especialmente el binomio madre-niño, ¿no? También tenemos programas dirigidos a salud mental, ¿no?, a salud bucodental, a control de enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión, diabetes, etc. Entonces, ¿cuáles son los elementos fundamentales de la programación, ¿no? Entonces, primer elemento, debo tener yo bien conocido y definido cuál es el propósito de mi programación y cuáles son los objetivos y cuáles son las metas que necesito alcanzar, ¿no? En base a eso, definimos los recursos y organizamos el uso de estos recursos, ¿no? Luego definimos las actividades a desarrollar, ¿no?, que deben estar contempladas estas actividades en base a normas operacionales o normas locales. Decíamos, las normas operacionales lo determina el MINSA, pero nosotros tenemos que adecuar al nivel local, ¿no? Pues, ¿cuáles son las etapas de la programación en salud? Entonces, primera etapa, determinar, es lo que se llama la etapa determinativa, ¿no?, o de planeamiento, ¿no?, que es el diagnóstico de todo lo que se realizó el año previo, ¿no? Segunda etapa, la etapa de formulación del programa. Hacemos la programación de las actividades de acuerdo a las normas establecidas por los programas del MINSA, ¿no? Bueno, esto es para planificar en el establecimiento de salud del MINSA, porque igual tienen sus criterios el sistema privado, el sistema de aseguramiento, en este caso de salud, ¿no? Tercera etapa, está la etapa ejecutiva u operacional, ¿no?, donde vamos a desarrollar ya todo lo planificado y siempre de acuerdo a un cronograma, ¿no?, de ejecución de actividades, ¿no? Y luego tenemos la cuarta etapa, la etapa de evaluación, ¿no? Entonces, para ver aquí si estamos logrando el cumplimiento de los indicadores orientados al logro de las metas y objetivos institucionales, ¿no? Entonces, estas son las 4 etapas y esto es continuo, ¿no? Entonces, la primera etapa determinativa o de planeamiento, ¿no?, aquí determinamos las necesidades, evaluamos la necesidad de demanda y utilización de servicios, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante un diagnóstico de salud comunal, ¿no? Lo ideal es que tenemos que tener ese diagnóstico, lo mínimo es quinquenal, ¿no? Lo ideal es que lo tengamos para cada año programático, o sea, anual, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Una descripción, una explicación, una apreciación y un pronóstico de los problemas que afectan a nuestra comunidad, ¿no?
Igual, en la determinación de necesidades acá vamos a garantizar el diagnóstico de lo observado en el año anterior, ¿no? Y lo vamos a hacer de acuerdo a las orientaciones normativas o programáticas que el Ministerio de Salud establezca, ¿no? ¿Cuál es el objetivo acá? Hacer la asignación de prioridades, ¿no? Definición de los propósitos, ¿no? De ese programa o de esa estrategia, ¿no? ¿Cuál es la área estratégica sobre la cual vamos a invertir, ¿no? Los recursos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo específico? ¿Cuáles son las actividades? ¿No? ¿Cuáles son las metas? ¿Con qué indicadores lo vamos a monitorear? ¿No? ¿Cuáles son los atributos básicos de la programación? Entonces, un atributo importante es que debemos garantizar el uso óptimo de los recursos. Y eso lo podemos hacer maximizando su rendimiento, ¿no? Pues el rendimiento es la producción máxima que puede hacer un recurso en la unidad de tiempo, ¿no? Entonces, igual, cuando yo quiero saber cuál es el rendimiento de un médico en consulta externa, pues de acuerdo a criterios de calidad, debería ser un máximo de 4 atenciones por hora, ¿no? No le puedo poner 5, ¿no? Porque si le pongo 5 estoy afectando la calidad, ¿no? Por otro lado, la concentración, ¿no? ¿Qué es la concentración? O sea, ¿cuántas veces voy a darle el servicio a mi usuario final, ¿no? Entonces, mi ideal depende de aquí del tipo de problema de salud que estamos atendiendo, ¿no? Entonces, pero la concentración mínima es 2, ¿no? Hay enfermedades que pueden tener, por ejemplo, diabetes, debería tener por lo menos una evaluación bimensual, ¿no? Una concentración mínima de 6, ¿no? Y luego la cobertura, ¿no? La cobertura es a cuántas personas de mi función lo estoy atendiendo, ¿no? O estoy llegando con mis servicios. Entonces hay que manejar esos 3 atributos para la programación. Entonces, en cuanto a la concentración, decíamos número de actividades que se realizan por persona al año, ¿no? Y eso determina la eficacia, ¿no? Entonces, el rendimiento va a ser el número de actividades realizadas por un profesional en la unidad de tiempo, en este caso 1 hora, ¿no? Y debemos medirlo en cantidad y calidad, ¿no? O sea, no puedo salir, no, acá no solamente me va a interesar la cantidad, sino de por medio está la calidad, ¿no? Por eso les decía, un médico, por ejemplo, en enfermedades agudas, ¿no? Debería atender 4 pacientes por hora como máximo, ¿no? Es en cantidad. ¿Para qué? Para que pueda garantizar una calidad. Si yo le doy 5, voy a afectar la calidad, ¿no? La cobertura es a cuántos de nuestros pacientes asignados, mi población asignada, le estoy brindando la atención, ¿no? Los porcentajes de población a la que debo atender, ¿no? Y eso que me va a permitir medir la efectividad de mi servicio, ¿no? Los ejemplos, por ejemplo, en lo que es el PAP, ¿no? Debe ser de un 80% de las mujeres entre 15 y 64 años, ¿no? Para poder prevenir el cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces hay un modelo matemático de la programación en salud. Entonces, para eso es importante definir la actividad a programar. Necesito conocer cuál es la población o el universo poblacional al cual voy a atender, ¿no? Calcular la población a ser atendida, ¿no? Mediante la cobertura, ¿no? Calcular las actividades que voy a hacer por cada persona usando la concentración, ¿no? Y definir mis recursos necesarios o los instrumentos necesarios para garantizar esa cobertura y esa concentración, y para esto utilizo el criterio de rendimiento, ¿no? Entonces, ¿cuántos médicos necesito asignar? Necesito saber cuánta es la población que tengo que atender, ¿no? Entonces, en base a esa población que tengo que atender, ¿cuántas atenciones debo realizarle? Pues para eso está la concentración, ¿no? Es número de atenciones por usuario, ¿no? Y luego, en base a esa cantidad de atenciones que debo realizar, voy a medir mis recursos, ¿no? Y cada recurso tiene un rendimiento óptimo. No puede salirme de ese rendimiento. Decíamos, a un médico le puede asignar máximo 4 pacientes por hora, ¿no?
Si le asigno más, estoy afectando la calidad del programa, ¿no? Tercera etapa, o ejecutiva operacional, ¿no? Pues programación de la ejecución. Hacemos la implementación de recursos, la organización, la administración del programa. Y hacemos luego la ejecución propiamente tal, ¿no? Cómo vamos a empezar a ejecutarlo. Cuarta etapa es la evaluación, ¿no? La evaluación debe quedar programada desde el comienzo. Yo debo hacer mi plan de evaluación desde el inicio, ¿no? Entonces, ¿quién va a hacer la evaluación? El servicio de salud con los antecedentes. ¿Cómo? Cumplimiento de metas, propuestas e indicadores, ¿no? ¿Cuándo? Hay que hacerlo de manera mínimo, trimestralmente, ¿no? Se envía a los servicios de salud, ¿no? De manera anual, ¿no? Entonces hay que tener indicadores, trazadores, ¿no? Entonces están de acuerdo a las áreas estratégicas, a los objetivos específicos y a las actividades propuestas por el Ministerio de Salud, ¿no? Orientado a la evaluación del cumplimiento, ¿no? Entonces, si no se cumplen, entonces no se va a mejorar la salud de la población. Entonces se evalúa mal, puede bajar el nivel de su excelencia, entonces es necesario tener un plan de evaluación, ¿no? ¿Podría bajar las calificaciones de los funcionarios? Sí, porque ahorita nos miden, ¿no? Ahora hay un ranking ahí de ejecución presupuestal, por ejemplo, ¿no? Y orientado a la calidad del gasto. ¿Cómo estás ejecutando tus recursos en cumplimiento de metas y el logro de las metas sanitarias nacionales, ¿no? Ejemplo de programación, tenemos un cuadro, ¿no? Entonces, hay organismos de gestión y hay difícil acceso, dice, los servicios de salud materno-infantiles. Entonces, un árbol de problemas acá, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a que hay bajas coberturas de los servicios de salud materno-infantiles, o debido a que hay presencia de barreras socioculturales, ¿no? La baja cobertura que puede estar influenciada por una oferta insuficiente de los servicios de salud materno-infantiles, ¿no? Y la presencia de barreras socioculturales puede estar definida por desconocimiento por parte de los pacientes de los beneficios de una adecuada atención materno-infantil, ¿no? O debido a una diferencia entre los patrones culturales de los profesionales de la salud y los pacientes del área, ¿no? Al final, todo esto está impactando, ¿no? En que si no lo manejamos adecuadamente, no vamos a hacer una buena programación. Entonces, esto nos debe servir de base para hacer una propuesta de actividades bien orientadas al logro de los objetivos específicos y objetivos generales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si hay un desconocimiento por parte de pacientes de los beneficiarios de una adecuada atención? ¿Cómo lo puedo controlar? Entonces, debemos desarrollar un plan de comunicación social, ¿no?, sobre los beneficios de la atención materno-infantil. Entonces, ya estoy planificando aquí actividades, ¿no? O implementar unidades de defensoría de la salud en las redes o microredes de atención, ¿no? O establecer alianzas con comunidades sociales de base y organizaciones comunitarias, ¿no? Bueno, entonces, este es el tema que tenemos que tratar el día de hoy, que realmente es muy importante para garantizar la gestión en salud. Si no hago una buena programación, ¿no?, y en base a esa programación no hago adecuada planificación, pues simplemente no se van a poder cumplir con las tareas y actividades que están orientadas al logro de los objetivos, y estos logros de objetivos están orientados al logro del cumplimiento de la misión institucional, ¿no? Y decíamos, todo debe estar alineado con el plan estratégico institucional y alineado con el plan multisectorial y alineado con el plan de desarrollo nacional, ¿no? Bueno, si hay preguntas hasta acá o algunos aportes, entonces estamos a la espera, ¿no?
Bueno, hoy día voy a estar subiendo la clase y también ya estoy subiendo la tarea. El día de mañana, sábado, voy a explicar en qué corresponde la tarea, ¿no? Que debe ser presentada el próximo sábado, ¿no? O sea, de ese sábado al siguiente sábado. Ok, No sé, doctor. doctora Vilma, adelante. No, doctor, está correcto. Se entendió. Ok. Entonces, doctora Vilma, si no hay ningún aporte de los colegas, no sé si damos por concluida la clase hoy día y ya nos vemos mañana, ¿no? Gracias, doctor Soto. Y nos vemos mañana, estimados profesores, alumnos, a las 8 de la mañana en la práctica de salud pública y gestión, para que ahí veamos las recomendaciones y que van a dar para la práctica. Gracias. Ok, muchas gracias. Gracias. Bien, doctor. Gracias, doctor Soto, también. Gracias. Gracias, doctores. Gracias, doctores. Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor.